que a mí, digamos, me recorre, digamos, muchas inquietudes hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, y sobre todo a partir del caso que yo les compartí, que es un caso viejito, pero bonito, y que me despertó un montón de interrogantes, el caso de Fabián Ruiz, conocido como Catú en la comunidad del Apacho Mocho, ¿sí? En Salta. Fue un caso muy discutido en el periodismo, desde el punto de vista, desde los antropólogos, desde la filosofía y desde el derecho, ¿no? Se trataba de un tema de identidad cultural, de un matrimonio previnático que se había llevado a cabo, digamos, en esa comunidad, ¿no? Y que generó una serie de tensiones y entrecruzamientos de opiniones que me parecieron muy, muy interesantes y muy difíciles de resolver. Y a partir de allí empecé a hacer esta investigación, que va a ser el tema de tesis que yo estoy presentando en la maestría de Derechos Humanos, que estoy cursando en la Universidad Nacional de La Plata, y que me parece que es un tema que está bueno visibilizar. Algunos conceptos centrales de lo que es mi postura político-ideológica, ¿no? Respecto. La perspectiva es crítica, ¿no? De los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, ¿no? Y se basa en una concepción pluralista, dialógica e intercultural de los derechos humanos, y desde el sur global, en principio, es decir, abarcando, entre comillas, los países del tercer mundo, y en especial desde América Latina, y en especial desde Argentina, ¿sí? Obviamente que en Latinoamérica, en Argentina, hemos tenido todo un contexto colonial y postcolonial, y donde se han dado una serie de contradicciones entre lo que es el principio de libre autodeterminación de los pueblos y las realidades fácticas concretas de heterodeterminación de estos pueblos, indígenas y tribales. Sabemos perfectamente que en muchas épocas de nuestra historia, lamentablemente, hubo un racismo abiertamente, digamos, expuesto, ¿no? O sea, frontal, pero hoy tenemos un racismo capilar, sutil, de implantación simbólica y discursiva, ¿sí? Que tiene manifestaciones culturales epistémicas, ¿no? Desde el punto de vista metodológico, lo que se enseña, por ejemplo, en mi facultad de Derecho, ¿sí? No tiene nada que ver con saberes indígenas o saberes de otras, saberes populares, u otros saberes que deberían estar presentes y que están invisibilizados. Por eso, destacar la importancia de una educación intercultural que genere diálogo entre saberes, como el decir de Boaventura de Sousa Santos, ¿no? Recogiendo las interpretaciones y las teorías de Paulo Freire, para eliminar precisamente esta discriminación racial que la tenemos, ¿sí? Entonces, en esa perspectiva crítica de los derechos humanos, la idea es trabajar a las mujeres indígenas, ¿sí? De esos pueblos indígenas que habitan el territorio de la República Argentina y que son preexistentes a la constitución del Estado Nacional, y hacer una crítica también de del proceso de recepción y resignificación de todos estos feminismos jurídicos eurocéntricos que parten básicamente de desarrollos teóricos de Europa Occidental y de Estados Unidos. O sea, el gran desafío, como afirma una filósofa cordobesa que se llama Alejandra Siriza, es construir genealogías feministas desde el sur. Si la palabra genealogía se toma de los desarrollos teóricos de Nietzsche, y que buscan esos hitos de poder, digamos, de por qué se construye la historia y por qué ciertos relatos nos llegan y otros no. Entonces la idea es cepillar la historia a contrapelo, ¿sí? Como decía Benjamin, y encontrar esas historias alternativas, ¿sí? Y esas posiciones de oposición que no aparecen, digamos, en el discurso y el relato que nos ha llegado. Por otra parte, a ver, cuando se acerca la tarjeta, ahí estamos. Entonces, yo voy a plantear dos grandes temas. Vamos a tratar de dividir
de dividir este encuentro en dos grandes temas que vamos a tensionar y entrecruzar todo el tiempo, que son, por un lado, los movimientos feministas, feminismos jurídicos, porque yo creo que los movimientos nacen para lograr adquirir derechos, ¿no? En principio por las mujeres, y luego por otros colectivos, ¿no? LGTBIQ+, y por otro lado, en los movimientos de pluriculturalidad, que lo que tienden a hacer es a cuestionar esa visión universalista, ¿sí? de una sola cultura o una monocultura, abarcando otros tipos de identidades culturales. Ambos movimientos bregan por el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio transversal de los derechos humanos y que lo vamos a encontrar en todos los textos de derechos humanos, tanto de protección universal, el sistema de Organización de Naciones Unidas, como el sistema de protección interamericano. Bueno, este es el esquema de la clase, por ahí no sé si se ve en su totalidad, pero bueno, yo voy a hacer un paneo, digamos, de esto. Bueno, yo he escrito sobre esto que se ha publicado en Redea o en algunas otras revistas, siempre desde el punto de vista de mi Universidad Nacional de La Plata, pero bueno, voy a hacerles un paneo rapidito de estos movimientos feministas. Muchas feministas lo que hacen es generar una metáfora respecto de la existencia de olas, es decir, como encontrar ciertos núcleos epistémicos o núcleos de estudio, o digamos que permiten acoplar, digamos, las luchas feministas en distintos periodos. Obviamente que esta periodización no es universal, no se puede hacer una historia única del feminismo, porque obviamente depende de los contextos. Por eso vamos a encontrar muchísimas críticas a esta historización en olas, porque existe activismo fuera de las mismas, ¿no? O sea, los feminismos decoloniales vienen a denunciar esto. Pero en principio, en líneas generales de lo que hemos recibido en la República Argentina, sobre todo a través de las enseñanzas de Celia Amorós, que es una filósofa española que hizo muchas visitas a Latinoamérica, es decir que los feminismos de primera ola, que son los que buscan la igualdad, tienen sus bases en la Ilustración, en el siglo de las luces, básicamente en Europa, y lo que buscan es la igualdad de derechos de las mujeres respecto de los varones, o sea, la igualdad de derechos civiles primero, y después la igualdad de derechos políticos. En esta primera ola, básicamente, ubicamos a los feminismos ilustrados de Olympe de Gouges, ¿no? O sea que yo transité toda la facultad de Derecho sin saber quién era Olympe de Gouges, cómo se enseña el derecho, ¿no? Olympe de Gouges fue una mujer que peleó codo a codo en la Revolución Francesa, ¿sí? Y cuando se hizo la Declaración de los Derechos del Hombre, el del Ciudadano, bueno, las mujeres francesas en el libro de quejas se empezaron a quejar de que no la permitieron participar en la Asamblea General. Entonces, Olympe de Gouges lo que hace en 1791 es como si fuera una denuncia donde toma los mismos artículos de los derechos de la Declaración del Hombre y Ciudadano y hace la Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana, ¿no? En una clara denuncia de que ese sujeto de derecho que estaba contemplado en esa declaración era un sujeto varón, blanco, heterosexual, mayor de edad y propietario, y que excluía a las mujeres claramente, no solamente a las mujeres, sino también a otras personas que no entraban dentro de ese estatus jurídico determinado. Mujeres, personas pobres, que no eran propietarias, afrodescendientes, personas que, digamos, que no cumplían con todo ese estatus de sujeto de derecho. Y bueno, en cierta manera, como dice Guerra Palmera, se empezó a cuestionar esa idea neutra de sujeto de derecho. Otra exponente que se suele citar es a Mary Wollstonecraft, que es la mamá de Mary Shelley, que es la que hizo Frankenstein, ¿no?
Mary Wollstonecraft lo que plantea básicamente es que hay que sacar a la mujer del ámbito doméstico y lo que hay que hacer es que salga a la vida pública, ¿no? Ya hace una visualización de esta de la división de la esfera pública y la esfera privada. Y sobre todo pone un hito muy importante en lo que es el movimiento feminista, que es la necesidad de educar a las mujeres, que ya esto lo había dicho Platón en La República, en el capítulo 5, que lo que plantea que la educación es muy importante para lograr esos ideales de igualdad real, digamos, ¿no? En la práctica, ¿no? Educar a las mujeres para que realmente accedan a una igualdad fáctica. También, por ejemplo, autoras como María Luisa Femenías, que es argentina y es admirable toda su labor, también hablan de los protofeminismos, ¿no? Este activismo por fuera de las olas, como por ejemplo el de Juana Zurduy, ¿sí? Que vamos a ver en otros desarrollos, por ejemplo, que se dan en el ámbito latinoamericano, que toman otras historias que no aparecen dentro de la ilustración, ¿sí? Europea. Bueno, dentro de esta primera ola que busca la igualdad de derechos civiles y políticos, bueno, se logra, son todos los movimientos sufragistas, ¿no? Con la declaración de Seneca Falls de 1848, donde participan sufragistas como Elizabeth Cady Stanton y Lucrecia Mott, hacen la declaración de sentimientos, ¿sí? Que luego fue, digamos, tomado como base, toman en cuenta Estados Unidos el acta de la independencia, ¿sí? Y demás. Pero en Argentina, si no hay que olvidar nuestras raíces, también hemos tenido feminismos de primera ola, o sea, tenemos, yo les recomiendo en el canal Encuentro, van a encontrar una serie de documentales, ¿sí? Sobre las primeras sufragistas, que es maravilloso, ¿sí? Se aprende muchísimo, yo aprendo mucho con películas y documentales. Y por ejemplo tenemos a las médicas, ¿no? Cecilia Grierson, Elvira Rawson, Julieta Lanteri, que fue maravillosa las cosas que ha hecho, hasta se postuló, digamos, pudo postularse, se enroló en el servicio militar, bueno, es una maravilla. Y las obreras, ¿no? O sea, por ejemplo, Carolina Musili o Virginia Volten, ¿sí? Que terminó en Montevideo. Bueno, también, por ejemplo, las poetisas, una maravillosa Salvadora Medina Honrubia, ¿no? Que estuvo presa, y que tenía esas ideas boxeadoras, como ella decía, y Alfonsina Storni, ¿no? Con su feminismo ilustrado, tan hermoso de leer y de ver, ¿sí? Bueno, ¿qué pasó con esos feminismos de la igualdad? En un momento dado, ya digamos, entrados a mediados del siglo XX, digamos, las feministas empezaron a ver que esa igualdad que se tenía desde el punto de vista formal no se tenía en la práctica, ¿no? Es decir, que el derecho estaba hecho desde el punto para los hombres, desde los hombres, y digamos, no llevaban igualdad, existían diferencias, si bien podían las mujeres acceder a las universidades, podían estar cultas, igual lo que se esperaba de ellas es que fueran esposas y madres, ¿sí? O sea, esa cosa de que se mantuvieran en la esfera privada. Acá también me parece interesante destacar a dos autoras, una que ha sido muy hablada y otra que es muy silenciada. Una es básicamente Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir fue como digamos, una pionera, ¿no? En 1949 hace El segundo sexo, y ella lo que plantea es que la mujer no nace mujer, sino que se hace, que es una construcción cultural que, digamos, es creada desde el punto de vista masculino, que se heterodesigna, es decir, que ya no se autodetermina, y es un ser creado para otro, ¿no? Es decir, que ya denuncia en ese momento. Y obviamente que tuvo un montón de adeptas, sobre todo las españolas actuales, Amelia Valcárcel, Alicia Millares, y bueno, todas las españolas siguen mucho todo lo de Simone de Beauvoir. Pero nosotros tenemos a una mujer que es maravillosa para mí, desde el punto de vista, porque para mí fue marxista antes de que el marxismo existiera, que es Flora Tristán. Flora Tristán es una pensadora franco-peruana que siguió todo, digamos,
digamos, la filosofía de Saint-Simon, digamos, todo el socialismo utópico de Saint-Simon, y que ella es la primera en mostrar las desigualdades dentro de la familia. Ella dice que no hay, peor que el proletario es la proletaria, porque la mujer es proletaria del proletario, ¿sí? Es esclava del marido, ¿sí? Y ella hace una denuncia tremenda a raíz de su propia experiencia. Ella escribe Memorias de una paria y en 1843 escribe Unión Obrera, un libro que lo pueden conseguir por internet, está traducido. Yo sigo la página de los marxistas que ahí publican un montón de cosas gratis, ¿viste? Porque a veces es difícil conseguirlas. Bueno, pero Flora de Kirchner realmente fue un innovador. Es más, fue fuente de Marx y Engels para hacer el Capital, nada más que no la menciona. Pero yo creo que fue marxista antes de que el marxismo fuera creado. Y después, bueno, dentro de eso digamos como dentro del feminismo entre primera y segunda ola, ¿no? Porque está entre el feminismo liberal, Flora Tetrán, y el feminismo socialista, ¿no? O de clase. Después tenemos, por ejemplo, lo que pasa en el feminismo de segunda ola, que pasa, voy a situarlo obviamente en Estados Unidos y Europa. Básicamente lo que se empieza a cuestionar es esto que estamos diciendo, ¿no? O sea, las mujeres pueden estudiar, van a la universidad, las mujeres, digamos, burguesas, vamos a decirlo, pero resulta que no tienen una igualdad real, es decir, cobran menos sueldos en relación a los varones, ahí está la famosa techo de cristal o piso pegajoso, es decir, que no se llega a una verdadera igualdad. Entonces, lo que se comienza a discutir es que en realidad el modelo de igualdad está creado desde la base del sujeto de derecho masculino, macho, blanco, heterosexual, propietario, adulto, y que es necesario mostrar las diferencias entre mujeres y varones, ¿sí? Crear un mundo a la ética femenina, ¿sí? Por eso se llama feminismos esencialistas, ¿no? Como si hubiera una perspectiva femenina, ¿sí? Que pudiera crear un mundo que transformara la realidad. Y el derecho, como elemento, digamos, creado por los varones, en realidad lo que ha constituido es a mantener un statu quo. Por eso aparecen feministas radicales en Estados Unidos, por ejemplo, la jurista Catherine McKinnon, que dice que el derecho es masculino y por eso no sirve. Es decir, el derecho como herramienta de transformación cultural, social, no sirve. Y bueno, McKinnon es interesante porque ella lo que estudia son, junto con Andrea Dworkin, todas las cuestiones de abuso sexual, de prostitución, bueno, es interesante todo el trabajo de Catherine McKinnon y demás. También aparece el concepto de patriarcado, tal cual lo conocemos en la actualidad, ¿sí? Kate Millett escribe en 1969, también es norteamericana, Política Sexual. Entonces ahí muestra que hay una división entre la esfera pública y la esfera privada, y que eso genera una serie de discriminaciones y violencias, y que lo personal es político, es decir, que se lleva lo que sucede en los cuerpos de las mujeres y al interior de las familias, es algo que es de responsabilidad del Estado, que es algo político, ¿no? Se da esa politización que es importante y por eso dice esa frase que luego fue tropo feminista en un montón de cuestiones. También estos feminismos de segunda ola también empiezan a pedir mayor autonomía en cuestiones vinculadas a los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos, ¿no? La legalización del aborto, aparecen los grupos de autoconciencia feminista en Estados Unidos, la quema de cortinas, es decir, se comienza a discutir y a plantear esto de que hay un mundo que puede ser separado desde el punto de vista masculino y femenino, ¿sí? Bueno, en Argentina les recomiendo a Felitti, que es una autora argentina, que trabaja muy bien esta etapa, el tema de maternidad, cómo digamos, a través de la maternidad, ella hace un estudio historiográfico de cómo fue utilizado el concepto, ¿no? Esa capacidad de gestar, de parir, de cuidar, y cómo fue utilizada por los feminismos de segunda ola, que
Hay que aclarar que en Latinoamérica y en Argentina, si estamos hablando de la década de los 70, estuvo limitado, ¿sí? Porque las personas que tenían una militancia de tipo política con una militancia feminista se tuvieron que ver rezagadas, ¿sí? De salir a las calles y demás, por la dictadura militar, tremenda dictadura militar y demás. O sea que incluso fue bastante grave porque obviamente sabemos los secuestros de bebé y cómo en un principio las mujeres militantes lo que hacían era parir, era gestar para generar una familia militante creyendo en un mundo mejor, pero que después terminaron reprimidas, torturadas y secuestrados sus bebés. Bien, vamos entonces a donde queremos ir, solamente hablar de que nosotros vamos ubicados en los feminismos de tercera ola, ¿sí? Que van a basarse en las particularidades culturales, económicas, sociales, religiosas, sexuales, y en el concepto de interseccionalidad que ahora vamos a ver. Y decir que hoy nos encontramos en lo que se llaman los feminismos de cuarta ola, ¿no? O sea, ¿cómo se caracterizan? Por grandes manifestaciones multitudinarias contra la violencia de género y sobre todo para el avance de la agenda inclusa de la paridad en materia de derechos humanos. Es decir, que las feministas de cuarta ola tomaron muy fuerte el discurso de los derechos humanos y en alianzas transgeneracionales, es decir, mujeres de todas las edades, porque lo hemos visto con la Ola Verde, con el movimiento Ni Una Menos, que ha estado en la República Argentina, nada más y nada menos, que luego se internacionaliza, vemos cómo ha salido ese empuje, ¿no? De esta cuarta ola y hay condiciones de visibilidad muy importantes y que generaron, gracias a Dios, el derecho, bueno, la ley que da lugar al derecho al aborto legal, seguro, gratuito, y, bueno, digamos como una conquista del feminismo y con las condiciones también que se dieron políticamente. Pero volviendo a los feminismos de tercera ola, donde yo me quiero ubicar para este debate, lo que empieza a aparecer básicamente es que se empieza a cuestionar el concepto de mujer. Mujer, mujeres. ¿De qué mujer? ¿Cuál es la sujeta de derecho, ¿sí?, de estos feminismos? Porque obviamente las mujeres están sujetas a contextos fácticos, culturales, religiosos, sociales, económicos diversos y están enfrentadas a diferentes necesidades. Una autora que desarrolla muy bien estas ideas es Nancy Fraser en Estados Unidos, ¿sí? Porque marca esto que a partir de la década de los 80 se comienza a cuestionar el concepto, ya no la diferencia de género, sino las diferencias entre las mujeres. Y dentro del concepto de mujeres, obviamente que aparecen todas las identidades trans, y se cuestiona el concepto mismo femenino, ¿sí? Es importante destacar, porque por ejemplo, desde el punto de vista latinoamericano, las feministas empezaron siempre el feminismo se planteó desde el punto de vista de los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Lo que trata precisamente este seminario. Siempre estuvo la idea de obtener un acceso a la educación, un acceso a la alimentación, un acceso a la salud, combatir la pobreza y demás cuestiones, ¿no? O sea, por eso es importante que esa unicidad del sujeto femenino, digamos, que se haya empezado a cuestionar por no corresponderse a las realidades fácticas, contextuales, experienciales de cada mujer. Yo elegí aquí dos autoras que me parecen bastante interesantes. Por un lado, Angela Davis, ¿sí? Hay un libro que es viejito pero bonito, que se llama Mujeres, Raza y Clase, de 1981, que tiene los 3 ensayos. Bueno, Angela Davis, ustedes saben que se han hecho canciones, ven los documentales, para mí es increíble la mujer. Es una filósofa, se formó con Marcuse, y bueno, es anarquista. Fundó el partido, o sea, el Partido Comunista en los Estados Unidos, bueno, fue perseguida, estuvo presa por un caso de los hermanos Soledad, formó parte de las Panteras Negras, bueno, es muy interesante la vida de Angela Davis, pero lo importante que hace Angela Davis es
tomar una perspectiva interseccional, ¿sí? Porque va a tomar a las mujeres junto con la raza y la clase. Es decir, entonces, señala que no puede desconocerse, digamos, la triple identidad que puede plantear una mujer y las distintas discriminaciones múltiples que se pueden generar a partir de esas capas de discriminación que se pueden formar. Ella lo que hace es pasar revista, digamos, de todo lo que sería la historia, o sea, hace una genealogía. Vamos a ver que las feministas siempre hacen genealogías, ¿no? Buscan los hitos de poder, cuáles son las reales circunstancias políticas y de poder que generan, digamos, determinados discursos, instituciones y demás. Entonces, lo que hace Angela Davis es hacer una genealogía de la historia norteamericana y ve que las mujeres afrodescendientes siempre estuvieron negadas, invisibilizadas, no participaron en la convención de Seneca Falls, no participaron, y que los distintos reclamos que hacían las feministas blancas burguesas no tenían nada que ver, como por ejemplo eso de la esfera pública, la esfera privada, de que trabajaban, de que quedaban relegadas. No, las mujeres afroamericanas lo que hacían era trabajar en las casas de los otros, etcétera, etcétera. Lo mismo sucedía con las mujeres chicanas, ¿no? Las mujeres mexicanas que migraban. Entonces, bueno, ella siempre se pregunta, ¿qué es ser una mujer negra? ¿Qué es ser una mujer pobre, ¿sí? A raíz de toda su experiencia? Y otra autora que me parece fundamental, porque en esta perspectiva de la interseccionalidad también discutimos el concepto de identidad sexual, es Judith Butler. También es una norteamericana, y que lo que ella plantea es que no solamente el género es una construcción cultural, sino que también el sexo, la sexualidad, el deseo, todos son construcciones performativas al individuo, ¿sí? O sea, ella parte de toda la filosofía de Foucault y también las teorías de Freud y Lacan, y señala que, bueno, trabaja la categoría de forcluido, y lo que señala es que esa performatividad hace que se imponga al sujeto una heterosexualidad falogocéntrica obligatoria y que está, digamos, sustentada por una serie de dispositivos, discursos, digamos, controles de la biología que no permiten, digamos, al sujeto ser libre. Por eso ella, digamos, el libro por excelencia, digamos, ella es fundadora de la teoría queer, que habla de la existencia de un género fluido, es el género en disputa, ¿no? A mí me gusta el capítulo 1, que es el capítulo sobre sujetos, que habla precisamente de los sujetos, ¿no? Este libro obviamente es de los 90, pero es muy interesante todos los desarrollos que ella realiza, ¿no? O sea, no existe un sexo natural, o sea, esto no lo había dicho antes nadie. O sea, siempre se decía que el sexo era natural y el género era algo construido culturalmente. Ella plantea que nada es natural, ¿no? Que todo es una construcción cultural, política, y que lo que hace es generar esa heteronormatividad obligatoria. Bueno, vamos, bueno, van a ver que acá hay una serie de preguntas, la idea es que se queden con un montón de interrogantes de lo que yo estoy planteando, obviamente todo es interrogante en esta vida. Y dentro, bueno, básicamente en Latinoamérica, el feminismo argentino, básicamente se va a nutrir, como dijimos, durante la segunda ola, la década de los 70 en Argentina fue muy difícil. A partir de los 90 se comienza a dar un cierto auge a los estudios feministas, sobre todo a partir de la academia norteamericana, que empieza a incidir en Latinoamérica a través de la obra de Alda Facio y Lorena Fries, Alda Facio, que es una jurista costarricense, y Lorena Fries, que hacen una primera obra que se llama Género y Derecho. Obviamente que esto es una visión, ¿sí? Desde el punto de vista como veníamos resaltando. Vamos a ver que obviamente hay otras posturas
posturas decoloniales que fundan feminismos desde otro, fuera de estos activismos, ¿no? Como por ejemplo los feminismos de Abya Yala. Pero no está de más que nosotras conozcamos estos procesos, digamos, de recepción y resignificación. Sobre todo cuando Argentina ratifica la convención, la CEDAW, la Convención contra la Discriminación de la Mujer, para la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer, dentro del ámbito de Naciones Unidas, como también la Convención de Belén do Pará, del año 94, en el ámbito interamericano, que adquirió jerarquía constitucional el año pasado, ¿no? Bueno, entonces, en esa idea del feminismo argentino actual, podemos enrolarlos, digamos, en ese proceso de recepción, resignificación que viene de Europa, de Estados Unidos, o también podemos indagar sobre otros feminismos, ¿sí? Los feminismos decoloniales, como esos feminismos de Abya Yala. A mí me tocó participar cuando se pudo en el encuentro que se hizo acá de mujeres en Argentina, en La Plata, en los talleres de mujeres de pueblos originarios, y bueno, donde se trabajaron precisamente estas cuestiones. Desde el otro punto de vista, o sea, el otro gran tema que vamos a interseccionar, bueno, omití decirle que dentro de estos feminismos de tercera ola está el concepto de interseccionalidad, que ustedes saben que nació de un caso concreto, ¿no? En Estados Unidos, 1989, Kimberly Crenshaw estaba defendiendo a una empleada afrodescendiente que había sido despedida de la General Motors, y entonces ella habla de que existe una discriminación múltiple que genera un tipo de discriminación específica, ¿no? Y luego esto, que fue en un caso concreto, fue tomado como tropo feminista, sobre todo por las feministas latinoamericanas, como por ejemplo Lugones. Bueno, dentro del otro gran movimiento que vamos a interpretar es la pluriculturalidad, ¿no? La pluriculturalidad tiene dos grandes como vertientes, que bueno, justo acá no se ve, pero lo pongo así para que no se vea. A ver. Una es el multiculturalismo, ¿sí? Que es obviamente que nace, bueno, primeros conceptos en Canadá, ¿sí? Tiene mucha migración. Ahora lo vamos a ver. Y la otra, la perspectiva es la interculturalidad, que es una visión más situada latinoamericana, ¿sí? Que parte de ese diálogo cultural que es lo que estamos buscando y que es lo que dice nuestra Constitución Nacional y que lo tienen otros estados que o lo intentan tener, por lo menos en sus constituciones, como el Estado Plurinacional de Bolivia, como también el de Ecuador. El tema de la pluriculturalidad genera algunas tensiones entre dos visiones polarizadas, ¿no? Lo que es el universalismo liberal, ¿sí? Que parte de una idea de etnocentrismo, ¿no? O sea, la idea de generar una igualdad que puede generar una canibalización de otras culturas, ¿sí? Y el relativismo cultural, que puede caer en un esencialismo, ¿no? Como decía Rousseau, cuando tenía esa idea del buen salvaje, con respecto a las personas que habitaban en las colonias, que habían sido contaminados, digamos, luego las estructuras occidentales y demás. Pero bajo ese esencialismo también se pueden admitir, o sea, se dice que la cultura es casi algo estático, ¿no? Y se permiten quizás algunas prácticas que pueden afectar a personas que forman parte de esa comunidad, ¿no? O sea, la gran pregunta es la posibilidad que tenga la persona de disentir de la propia cultura, ¿o no? Y dentro de esta concepción de los derechos humanos vamos a encontrar dos grandes enfoques, ¿no? Por un lado, los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Ustedes saben, por ejemplo, el derecho a la propiedad comunitaria o colectiva de la tierra, ¿no? Y por otra parte, los derechos individuales de esas mujeres indígenas que viven dentro de esos colectivos, ¿no? Y que muchas veces pueden quedar en situación de marginación y exclusión dentro, o sea, hay posturas, ¿no? Que, como las femeninas, que señalan que sufren una doble discriminación. Por un lado, el racismo, ¿no? Por pertenecer a una cultura que es, digamos,
considerada minoritaria y sin poder, y digamos, dentro de una cultura hegemónica. Y por otra parte, sufren también sexismo dentro de la propia comunidad, ¿no? Y a veces están sometidas a ciertas prácticas culturales que pueden afectar los derechos humanos. Sin eso se ubica la mujer indígena, ¿no? O sea, yo lo pensé desde un momento a partir de pensar el caso Ruiz, ¿no? De esta chica Estela Tejerina. Hay prácticas culturales que vamos a ver, yo traje videitos, por ejemplo el sati, la mutilación genital femenina, el velo islámico en sus distintas vertientes, la peor el burka, que es el enrejado, poligamia, los crímenes de honor, ¿sí? La preferencia por el hijo varón, la casa de brujas también, y el matrimonio privilegio. Bien. Bueno, vamos bien porque... Bueno, acá era lo que estábamos planteando, ¿no? Los feminismos de tercera ola se basan en esas particularidades culturales, económicas, sociales, que empiezan a cuestionar el concepto de quién es mujer, mujeres, quién es la sujeta de derecho del feminismo, ¿no? Y se da una situación global y rasgos diferentes en las comunidades, ¿no? Todos sabemos que Argentina es una sociedad pluricultural, ¿sí? No solamente por efecto de las migraciones que recibimos, sino porque tenemos estas comunidades, estos pueblos preexistentes a la existencia del Estado Nacional, ¿sí? Y que cuestionan esta visión universalista y liberal de la ciudadanía, ¿no? Entonces, acá se empiezan a generar esos debates, ¿no? De relativismo cultural, universalismo conceptual, esencialismo y etnocentrismo. Vamos a ver algunas interpretaciones así, también recortadas, que a mí se me ocurre, digamos, que yo tomo para interpretar el término cultura, que fue cambiando a lo largo de los tiempos, ¿no? Primero, en la antigüedad, cultivo, ¿no? De la facultad de los seres humanos, o sea, una persona civilizada, una persona cultivada, ¿no? En el siglo XIX ya tenemos con los aportes de la sociología, la antropología, ¿sí? Como aportes de la ciencia occidental, europea, digamos, aparece como una idea de evolución histórica, ¿no? O sea, la cultura está concebida como resultado de la evolución histórica, ¿sí? Siempre de la perspectiva occidental europea. Ya en el siglo XX se empieza a hablar de matriz, ¿no? Cultura como red, como matriz que ayuda a interpretar la realidad y orientar todas las acciones vitales. En el siglo XXI ya la cultura no solamente determina la forma de interpretar la realidad, sino también la pertenencia a un grupo, ¿sí? Se empieza a hablar de identidad cultural. Y obviamente las identidades culturales en un mundo globalizado presentan un choque de cosmovisión. Acá yo tomé algunas interpretaciones, sobre todo me interesó de un antropólogo colombiano que se llama Bonfil Batalla, que básicamente toma esta idea de identidad cultural como la pertenencia a un grupo étnico. O sea, la idea es que el grupo se identifique con un nosotros, ¿no? En contraste con otros, ¿no? Y esa identificación tiene que perdurar por tiempos históricos largos a partir de esa historia común, de una convivencia que hace posible la reproducción del grupo y su pertenencia a lo largo del tiempo, ¿no? Y que dentro de esa cultura va a haber bienes tangibles, intangibles, que abarcan desde todo, ¿no? Desde el territorio, a formas de organización social, conocimientos, símbolos, creencias, bueno. El problema, como todo en esta vida, pues, digamos, yo sigo mucho a Foucault, es el tema del poder. O sea, en este tema, la cultura, digamos, no es una caja de zapatero, dice Bonfil Batalla, ¿no? Donde se mezclan arbitrariamente los elementos, sino que estos están articulados y toman una significación porque el grupo desarrolla una cultura. Ahora, ¿quiénes dicen lo que es la cultura? ¿Por qué algunas prácticas culturales se mantienen en el tiempo y otras son abandonadas? O sea, todas esas preguntas respecto de la cultura tienen que ser, digamos, problematizadas porque obviamente que acá hay tramas de poder, ¿no? Bien, hay definiciones. Yo traje algunas definiciones de autoras feministas, como por ejemplo la de Iris Young, que es una definición muy amplia porque ella abarca a todos aquellos grupos identitarios desfavorecidos, ¿sí? Considerados como minoritarios desde el punto de vista del poder, no porque sean menos cantidad de personas, sino
desde el punto de vista del acceso al poder, a la deliberación, ¿no? Incluye tanto a la cultura quichua toba como a la cultura gay. Y hay definiciones más precisas, como la de Wilkin Lika, que define la cultura como aquello que proporciona a la persona modos de vida con significado, ¿no? Y abarca un abanico de actividades humanas que incluye muchos aspectos, ¿no? Como la vida social, educativa, religiosa, recreativa, económica, y que posibilita la formación de esa identidad de la persona. La definición más abierta de Seyla Benjamin sobre todo se basa en el carácter mutable y adaptable de la cultura, ¿no? O sea, las culturas, dicen, no son heterogéneas, no son estáticas, son cambiantes. Ella habla de su propia historia, ¿no? Porque ella es turca y bueno, luego se trasladó a Europa y bueno, y vivió en distintos lugares, y dice que no se puede atrapar la cultura en una red de significaciones fijas, ¿no? Y entonces pretender que la identidad de las personas se determine exclusivamente por la cultura es desconocer que nadie se constituye de una vez y para siempre, ¿no? Sino que constantemente se reconstruye discursivamente en contextos sociales complejos, plurales y que varían con el tiempo, ¿no? Es decir, mucha gente con la ola verde, por poner un ejemplo, ¿no? Se constituyó en feminista, se dio cuenta, se puso las lentes violetas, como dice Gemma Lienas, y empezó a ver las cosas de otra forma, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, entonces, después obviamente hay definiciones más vinculadas, digamos, con el ámbito del derecho y demás, como por ejemplo la de la UNESCO, ¿sí? Que habla de ese conjunto de rasgos distintivos, espirituales y materiales intelectuales que afectan, caracterizan una sociedad, un grupo social, y que abarcan las artes, las letras, los modos de vida, las maneras de vivir, los sistemas de valores, tradiciones. Lo importante de la Declaración Universal de la UNESCO para mí es el tema de la diversidad cultural, ¿no? Y que hace como un paralelismo entre lo que la importancia de mantener la diversidad cultural, como es importante mantener la diversidad biológica en los organismos vivos, ¿no? Y esto para, digamos, como patrimonio común, digamos, de la humanidad, que tiene que ser reconocido y consolidado para las generaciones presentes y futuras. Esto obviamente se ha perdido, ¿no? ¿Cuántos saberes indígenas nos han llegado a nosotras? Solamente la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata enseña el guaraní, por ejemplo, y sabemos que el lenguaje, ¿sí?, encierra una cosmovisión, una manera de ver el mundo, y esos saberes nos han sido negados, ¿sí? Bueno, pero lo importante es de esto es el tema del pluralismo que constituye una respuesta, el pluralismo cultural que constituye una respuesta política al hecho de esta diversidad cultural y que tiene que ser promovida por los estados. Por acá, como les había hecho en el esquema anterior, algunas diferencias entre estos conceptos. La pluriculturalidad básicamente hace referencia a muchos. Desde el punto de vista sociológico, bueno, es la presencia de distintas culturas, como en la Argentina, ¿no?, que dentro de una misma unidad estatal, dentro del Estado-Nación Argentina, ¿no? Implica esa presencia simultánea, pero no necesariamente implica un diálogo cultural, ¿no?, en igualdad de condiciones. Argentina en el 75 y 17 reconoce, ¿no?, esa identidad étnica y cultural, ¿no? Y lo puede hacer en la práctica, puede hacerlo a través de dos procedimientos, ¿no? Reconocer esa autonomía de las comunidades en sus prácticas culturales, incluido el aspecto jurídico, siempre que ese reconocimiento no afecte los derechos humanos que emanan de las instituciones estatales. Porque Argentina ha suscrito convenciones internacionales, como por ejemplo la Convención 169, bueno, todos los tratados de derechos humanos, y por la Convención de Viena sobre el Derecho de lo Estatal, Pacta Sunt Servanda, no puede omitirlos. La otra situación es aceptar prácticas jurídicas que surgen en las culturas e incorporarlas paulatinamente a la estructura jurídica estatal e institucional. En otros estados latinoamericanos, por ejemplo Ecuador, los feminicidios en algunas comunidades se hacen, por ejemplo, digamos, la condena social, se hace llevando el féretro, digamos, la persona que ha sido imputada, desnudos, después si quieren les puedo pasar algunos videos,
y enterrando, es decir, como una afrenta, ¿no? de sus propias formas de condena digamos, condena legal, ¿no? Y social. Es lo que se llama pluralismo jurídico interno, para Boaventura de Sousa Santos. La multiculturalidad, como les dije, ya tiene un origen diferente, que bueno, nacen en el Act for the Preservation, bueno, el Acta para Preservación y Potenciación del Multiculturalismo en Canadá en 1988, y la idea es que la presencia en un mismo territorio de varias culturas, pero que coexisten pero no conviven. Es decir, acá se tolera otra cultura, que se dice minoritaria, se tolera, pero no se interactúa, ¿no? O sea, hay como una suerte de paternalismo, ¿no? Está visto, digamos, desde un lugar, digamos, de superioridad de una cultura frente a las otras. Y básicamente parte de considerar la cultura hegemónica liberal como una cultura superior. El creador fue Charles Taylor, y las críticas que le hacen a este multiculturalismo es eso, incorporar a las culturas para la lógica del mercado, o sea, incorporar ese acepto a otras culturas, por ejemplo indígena, para venderle cosas, ¿sí? Parte, digamos, del capitalismo global. La interculturalidad, que es la postura que, digamos, uno aspira a que se logre en Argentina, es eso, entre culturas, garantizar un diálogo, ¿no? Que habitan de las distintas culturas que habitan en un mismo territorio, y esa interculturalidad aboca por la defensa de eso, de la diversidad cultural, el respeto, el reconocimiento, la comprensión, ¿sí? Pero requiere una comunicación e interacción que permita recíprocamente el enriquecimiento de cada cultura. Empezando por la lengua, yo diría, ¿sí? Porque si no conozco la lengua, no conozco la cosmovisión. En ese diálogo intercultural, básicamente lo que existen, según Boaventura de Sousa Santos, son los topoi, ¿sí? O sea, ¿qué es el topoi? Es un lugar preeminente, un lugar que caracteriza a una cultura. Y es lo que señala que es muy difícil entender el topoi de otra cultura desde los ojos de otra cultura, ¿no? Y por eso esto hay que aceptarlo, ¿no? Que todos los topois son incompletos, que todos los topoi, digamos, tienen puntos flacos, puntos de debilidades, que pueden ser dialogados, interactuados para lograr algo mejor. Un caso que se puede citar, bueno, el caso de los UBA, los reclamos de los UBA en Colombia, por ejemplo, contra empresas extractivistas, que es interesante, casos que se han planteado ante la Corte Interamericana, pero también, por ejemplo, el caso reciente, el caso Laca Jonat contra Argentina, fallado el año pasado, por la Corte Interamericana, donde participaron en este diálogo intercultural el CELS y el SEGIL en el reclamo, ¿sí? Bueno, hay una idea, como habíamos planteado, de esa concepción crítica de los derechos humanos, y de la concepción cultural de los derechos humanos, y de las pautas de dignidad humana. Me parece interesante traer a un filósofo del sur global, ¿sí? Así, puesto entre comillas, que es Pauline Hondonji, que lo que él dice es que la cultura occidental inventó el significante de los derechos humanos, ¿sí? Esto también lo dice Rafin, que Rafin dice que los derechos humanos es una invención occidental, ¿no? Que parte de los derechos del hombre y del ciudadano y demás. Pero a partir de esa creación occidental, ¿sí? El discurso de los derechos humanos se convierte en un discurso público y que va a ser esgrimido por los movimientos de lucha. Si todos somos, como dice la Declaración Universal del 48, si todos somos seres libres e iguales, que nacemos en igualdad de derechos y demás, bueno, fenómeno, vamos a llevarlo a la práctica esto, ¿sí? Entonces, este discurso va a ser renunciado de distintas necesidades, distintas latitudes, subjetividades y contextos culturales, enriqueciendo y complejizando ese concepto. Después, obviamente, que lo que señala Pauline Hondonji, que compartimos, es que no hay una cultura per se superior, ¿no? Que pueda pretender universalidad a priori de sus propios postulados de dignidad humana. Porque cada cultura tiene sus propios postulados, esos topoi, ¿sí? Y que todas esas culturas, como habíamos dicho anteriormente, son incompletas,
¿sí? Y tienen concepciones y tópicos, topoi, de dignidad humana, pero tienen ciertos puntos ciegos o debilidades en cuanto a esa dignidad humana. Por eso se hace necesaria esa ecología de saberes, diálogo pluritópico, hermenéutica pluritópica, entre esas distintas tópicas de la dignidad humana, para enriquecer los distintos conceptos sobre los derechos humanos, desde una concepción más intercultural, pluralista, desde una metodología dialógica, ¿no? O sea, el universalismo siempre es un proceso abierto, ¿sí? Queremos universalizar los derechos humanos, es abierto, no hay un punto de llegada, menos un punto de partida, no hay una sola versión de la dignidad humana. Bien, a veces se traba cuando uno acepta. Vamos con la parte así formal de derecho, porque yo considero que el derecho, yo soy una feminista no de segunda ola, sino que creo que el feminismo, que el derecho puede ser una herramienta, el derecho y los derechos humanos, una herramienta de transformación social para mejorar la realidad. Esa es mi postura, pero no todos la comparten. La doctrina internacional de los derechos humanos, bueno, la perspectiva pro persona, que está en el artículo 29, básicamente fue muy desarrollada por la tesis de Salvioli, que es un profesor de mi facultad, que bueno, llegó a ser presidente del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Básicamente lo que promueve es que siempre tiene que haber una interpretación a favor de los derechos, digamos, de la visión más amplia de derechos humanos, ya sea en el marco normativo interno o en el marco normativo internacional, ¿no? Y que cuando hay una restricción a un derecho, siempre tiene que ser interpretado de la forma más restrictiva posible, ¿no? La reforma del 94, bueno, incorpora el 75 inciso 22 con el segundo párrafo, los 10 tratados de derechos humanos, y luego el tercer párrafo con la posibilidad de incorporación con jerarquía constitucional de otros tratados de derechos humanos, como se incorporó la desaparición forzada de personas, o por ejemplo la Convención de Belén do Pará con jerarquía constitucional. El 75 inciso 23 también es importante porque lo que promueve son las medidas, las acciones afirmativas, ¿no? La medida de acción positiva frente a ciertos colectivos de personas que están en una situación de vulnerabilidad, están desfavorecidas. Entonces, por eso va a considerar a las personas con discapacidad, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, y también se puede también ampliar a las personas de comunidades, de pueblos originarios, ¿no? Los tratados de derechos humanos, ya lo decía Vidar Campos en 95, generan ese bloque de constitucionalidad federal que obliga a un control de convencionalidad, ¿sí? Que tienen que hacer todos nuestros tribunales, para no comprometer la obligación estatal, ¿sí? Frente al incumplimiento de los derechos humanos, ¿no? Bien, ¿quiénes son los sujetos aquí de los derechos humanos colectivos, ¿no? De estos pueblos? Los pueblos indígenas y los pueblos tribales, ¿no? Así lo dicen las distintas declaraciones que la Argentina ha suscrito, pero no hay una definición precisa. La forma de definirlo es recurrir a lo que señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sabemos que el Pacto de San José de Costa Rica, cuando fue creado, no fue creado para un sujeto de derecho pueblo indígena o pueblo tribal, pero que actualmente, y hace lejos ya, sobre todo a partir de la ley que es Mayag Masumo, contra Nicaragua, vemos que es el Tribunal de Derechos Humanos que mayor perspectiva de derechos indígenas tiene, ¿sí? Y hay una gran jurisprudencia al respecto. Como elementos objetivos que se destacan en esta jurisprudencia, por ejemplo el caso Saramaca versus Surinam, es que ese pueblo tiene una historia de sometimiento a procesos de conquista o colonización, que haya una conexión territorial, ¿sí? Con una región, una proximidad con una región, si han sido desplazados, porque vemos que han sido desplazados un montón, instituciones que mantienen en toda parte de carácter, por ejemplo, político, económico, cultural, jurídico, y elementos subjetivos, ¿no? O sea, una autoidentificación cultural de esos miembros del grupo como un colectivo, ¿no? Lo que significa que estos
un hecho histórico, social, que hace parte a su autonomía, y por eso ese grupo es el que tiene que darse su nombre, su composición, su etnia, su forma de organización, ¿sí? Bueno, en el caso de Samocase lo señala en 2010 a esto precisamente. Los pueblos tribales no son indígenas, digamos, a la región que habitan, pero comparten tradiciones sociales, culturales, económicas, diferenciadas de otros sectores de la comunidad, y procesos de arraigo al territorio. Vamos a ver que todo el tema, en todo lo que hace a las poblaciones indígenas, siempre y tribales, el tema del territorio hace a su ser, ¿sí? Que es un concepto totalmente diferente al que nosotros tenemos de territorio, ¿sí? Bien. ¿Qué tenemos dentro de nuestro plexo normativo? Bueno, el 75 y 117, que es un artículo específico que habla de los derechos de los pueblos indígenas, de nuestra Constitución del 94, todos los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, la Convención Americana, toda la jurisprudencia, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana. El convenio OIT del 169, del 89, que reemplaza al 107, y la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos a los Pueblos Indígenas y Tribales del 2007, y la Declaración Americana, también sobre Derechos a los Pueblos Indígenas del 2016. Tenemos una ley, que es la Ley 23.302, que es de política indígena y apoyo a las comunidades, que es del año 85, que crea el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, y que crea, digamos, o plantea una adjudicación de tierras, planes de educación, de vivienda. Sabemos que esto no se ha cumplido, a nivel nacional estamos diciendo, ¿no? La ley 26.160, que es una ley de emergencia, ¿no? En materia de posesión de propiedad, que detiene, suspende los desalojos de los pueblos hasta que se haga ese relevamiento catastral, pero que ha sido de emergencia, pero que ha sido prorrogada indefinidamente y nunca se ha cumplido, en el año 2006, miren lo que les digo. El Código Civil y Comercial que se aprobó en el 2015 también tiene dos disposiciones específicas, el artículo 9, que deja la reglamentación, lo único que señala es que los derechos indígenas, la propiedad comunitaria, tienen que ser objeto de una ley especial, ¿sabes? Que tiene que ser reglamentado por una ley especial. Y el artículo 18 que consagra este derecho a la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, y todas aquellas aptas y suficientes para el desarrollo humano, ¿no? Pero siempre sujetos a una ley especial. Bien, en este tema de los pueblos originarios, básicamente aparece con muchísima fuerza esto de lo que estamos planteando de la discriminación positiva, ¿no? O sea, que la cláusula de igualdad no puede ser interpretada en su forma clásica, sino que la igualdad implica una discriminación de tipo positivo o medidas de carácter afirmativo, ¿no? Esta cláusula, bueno, es un principio transversal de los derechos humanos que están en los pactos gemelos, pacto de derechos civiles y políticos, pacto de derechos económicos, sociales y culturales de 1966, como también la Declaración Universal, todo lo que es la Convención Americana y demás. El Estado siempre tiene que tomar esas medidas positivas, especiales, de carácter temporal, hasta supuestamente corregir esa desigualdad real, que permite eliminar la discriminación de iure y de facto, directa o indirecta. Indirecta, que sería, por ejemplo, a través de leyes neutras que no contemplen la situación particular de estos colectivos. Sobre todo, acá lo que se señala en este carácter es de niñas y mujeres, que era, como habíamos planteado al inicio, que podían a su vez sufrir una doble discriminación, ¿no? Por pertenecer a esa comunidad, o sea, en forma de racismo, y a su vez, dentro de su comunidad, sufrir exclusiones, discriminaciones y violencias. Por eso aparece el concepto este de interseccionalidad, que es ese entrecruzamiento de factores que forman como distintas capas y que generan una discriminación específica, así que no se puede separar. Hay que pensarla toda junta, o sea, qué es ser pobre, qué es ser niña, qué es ser indígena, qué es no saber un lenguaje, ¿sí? Un lenguaje oficial, qué es ser discapacitada, si tiene una discapacidad, es decir, todo eso junto genera una discriminación. Por eso hay que pensarlas y problematizarlas todas.
Entonces, como dijimos, el principio de igualdad, que es tratar a todos los seres humanos con la misma consideración y respeto, siempre va a implicar acá un trato diferente, ¿sí? Como dice Ramírez, para poder incluir esas cosmovisiones, esas culturas, una espiritualidad totalmente distinta. Sin embargo, vemos que esto obviamente ha sido, no se ha hecho justicia de esto real. Por ejemplo, bueno, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas indica que hace varias décadas muchas familias han tenido que emigrar, ¿no?, a las ciudades por desplazamientos de sus territorios, ¿sí? Por ejemplo, nosotros acá cerquita tenemos la comunidad Cuom, ¿sí?, en el barrio de las Malvinas de La Plata, que se les dio un predio colectivo, pero no es lo mismo, porque el territorio está vinculado con una espiritualidad, donde están sus ancestros, donde tienen toda su historia y su forma de comunicarse con elementos o con seres humanos, inhumanos y demás, que ya más o menos veremos. Yo tengo un proyecto presentado en la Facultad de La Plata para trabajar en interculturalidad con la comunidad Cuom, porque ahora se ha visto postergado porque trabajar en territorio en este contexto tan difícil de pandemia, digamos, no ha podido realizarse. Bueno, como dijimos, el 75, inciso 17, básicamente contiene muchísimas cosas que lamentablemente no se han cumplido. Reconocer esa preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural, ¿sí?, está en la Constitución, en el 94. Reconocer la personalidad jurídica, ¿sí?, de las comunidades, la posesión y propiedad comunitaria de la tierra que tradicionalmente ocupan, regular la entrega de otras actas insuficientes para el desarrollo humano, es decir, como serían los territorios alternativos. Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o más. Asegurar su participación en la gestión referida a los recursos naturales y los demás intereses que los afectan. Y las provincias ejercen también concurrentemente esta atribución. Vamos a ver que hay muchas disposiciones o legislaciones que no las vimos aquí, pero que ustedes la pueden, si les interesa, por ejemplo, la legislación de Salta, y la Constitución de Salta también va a contener disposiciones referidas a comunidades indígenas, ¿no? Bueno, cuando hablamos de la preexistencia de los pueblos indígenas en Argentina, o de ese reconocimiento de preexistencia, bueno, esto va a habilitar a demandar ese reconocimiento de participación, derecho de consulta, uso de la lengua, educación intercultural y bilingüe, pero bueno, hay un doble estatus que tienen los miembros de las comunidades, ¿no? Por un lado, pertenecen a un pueblo indígena, que puede ser, nosotros tenemos 38 pueblos diferentes, Aymara, Huichí, Mapuche, todo lo demás, y a su vez son ciudadanos del Estado argentino. Pero hablar de preexistencia hace una mención a la prelación en el tiempo, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, comunidades de la asociación La Cajonata están desde 1629, o sea, preexistente a la constitución del Estado argentino. O sea, por eso hablar de pueblos indígenas argentinos está mal, digamos, porque no estaba la Argentina cuando existían estos pueblos. Bien, por otra parte, hay un derecho que es fundamental, que es el derecho a participar en la vida cultural, que fue bastante desarrollado por el Comité DEX en la Observación General 21 del 2009, que habla de cuáles son los elementos para que realmente, efectivamente, se pueda concretar esa participación en la vida cultural, como son la disponibilidad, ¿no? O sea, la presencia de bienes y servicios culturales, y que comprenden un montón de bienes, ¿no? O sea, es distinto la concepción filosófica occidental de lo que es el ser, de cómo nos acercamos a la naturaleza, ¿no? O sea, yo ahora después les voy a recomendar una película documental que es un caso real, que precisamente habla de esta interconexión, ¿sí?, de la forma de relacionarse con elementos vivos, no vivos, con espirituales y demás que tienen las comunidades, ¿no? Por otra parte, la accesibilidad, ¿no? Consiste en disponer de oportunidades efectivas para poder participar, ¿no?, en la vida cultural. La aceptabilidad, que implica que todas las leyes, las políticas, estrategias, todas las acciones
del Estado permitan ese disfrute de los derechos culturales, la adaptabilidad, o sea, que haya una flexibilidad y pertinencia de las distintas políticas en cualquier ámbito de la vida cultural, respetando esa diversidad cultural, ¿sí? La forma de organizarse, o sea, yo no le puedo imponer, bueno, por ejemplo, lo que sucedió en la asociación La Cajona, tuvieron que asociarse de alguna manera occidental, a la manera occidental para poder ser escuchados, ¿no? La idoneidad, ¿no?, que se refiere a la realización de un determinado derecho humano pertinente, digamos, en determinado contexto de esa modalidad cultural, y la necesidad, obviamente, de tener en cuenta todos esos valores culturales asociados, como, bueno, con respecto a los alimentos, al consumo, la utilización del agua y demás, ¿sí? Que obviamente todo eso no se ha cumplido. Bien, voy pasando un poco medio rápido. El derecho a la personería jurídica está consagrado en la Constitución, está consagrado en las constituciones provinciales de la Argentina, está consagrado básicamente en los distintos fallos que se han dado en la Corte Interamericana, ¿no? El caso Saramaca contra Surinam, como una de las medidas especiales y de carácter declarativo de un pueblo que ya existe. O sea, vamos a ver que sin embargo, las formas de registrarse, como estábamos marcando, son muy engorrosas. Hay de leyes provinciales, leyes nacionales, la ley nacional 23.302, y que son mediante formas que son ajenas a la forma de vida de estas comunidades. Las comunidades afirman que son 38 pueblos que están distribuidos por todo el territorio de la República Argentina, ¿no? El Estado tiene inscrito a 34 pueblos, ¿no? Entre ellos, bueno, Atacama, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Comechingón, Quecho, bueno, todos los distintos pueblos que existen, pero el instituto tiene solamente a 34 registrados. Dentro de esos pueblos hay varias comunidades, ¿no? Que obviamente hay pueblo huichí, por ejemplo en Salta, en Misiones, en La Lomita, es decir, en distintos lugares. ¿Y qué generan esas comunidades? Que son 1.456, han registrado su personería jurídica y se encuentran, digamos, en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. Pero la personería jurídica es algo que permite esa participación, la deliberación democrática, por así decirlo. El derecho a la propiedad colectiva, bueno, es un derecho fundamental, que obviamente es, primero, es un concepto ajeno digamos, a la visión occidental, digamos, del Estado moderno argentino, ¿sí? Y marca la obligación estatal del Estado argentino de demarcar, delimitar, otorgar un título de propiedad sobre los territorios ancestrales. Esto está consagrado en la Constitución, está consagrado en todos los tratados de derechos humanos, y siempre el mecanismo es mantener el territorio tradicional, ¿sí? Porque ahí está encerrada su cosmovisión. Y ante la imposibilidad, porque se hubieran enajenado a terceros de buena fe y no se pudieran hacer, digamos, los traslados, las mudanzas de esas familias, se le tienen que conceder tierras alternativas de la misma dimensión que sean aprobadas por esa comunidad. Como dijimos, la ley de emergencia del 2006, digamos, garantiza la posesión de la tierra que tradicionalmente ocupaban los pueblos originarios. Suspende esos desalojos, pero nunca se concretó en la práctica. Es decir, como que quedó, digamos, como una expresión de deseo. Como dijimos, hay una diferencia también importante entre lo que es la tierra y el territorio. Para las comunidades originarias, no se puede ser propietario de la tierra, porque ellos son la tierra, somos la tierra, ¿sí? O sea, no se puede ser propietario de algo que uno forma parte, ¿no? En esa interacción con la naturaleza. Y el territorio, obviamente, que es ese hábitat de codependencia existencial en el que desarrollan su vida en forma imprescindible y que están vinculados con ese mantenimiento de la identidad cultural y que es inescindible a su cosmovisión y a su espiritualidad, ¿sí?
Bueno, el convenio IT, obviamente se obligó a la República Argentina, el artículo 26 consagra este derecho, y también la declaración de la OEA, también el artículo 25, y los estados tienen que asegurar ese reconocimiento y protección. Hay distintos casos que se trabaja esto, la Corte Interamericana, Mayagüez Masumo, contra Nicaragua, comunidades indígenas en Argentina. En cuanto a la propiedad comunal, bueno, en Mayagüez Masumo es el caso que trabaja bien esto de la propiedad comunal. Lo que básicamente va a decir por primera vez este caso es que el artículo 21 de la Convención Americana, que habla de la propiedad privada, tiene que tener una interpretación evolutiva, es decir, que reconozca estas formas de propiedad comunal, ¿sí? Y consagra también este caso el derecho a vivir libremente en sus territorios, con una conciencia de pertenencia histórica y de acceso, ¿sí? A pesar de esos procesos de colonialismo interno, exclusión social y apropiación. Y garantiza a través de esta propiedad comunal ese vínculo especial que estábamos hablando, material y espiritual de los pueblos con esos territorios ancestrales, ¿no? Para preservar su identidad cultural, los bienes muebles, inmuebles, elementos corporales y cosas. Y acá yo les quería poner rápidamente una historia real que sucedió en la República Argentina, que lo hizo una documentalista argentina, Ximena González, lo hizo muy a pulmón, porque ella misma se situó por meses, digamos, en un hospital en Buenos Aires, y ella misma fue la que lo filmó, que es la historia de Julián Acuña, un niño de 4 años de la comunidad de Misiones, que fue trasladado por orden judicial contra la opinión de la comunidad y los padres. El chico sufría mal de viento para la comunidad y la comunidad quería tratarlo bajo la medicina tradicional, pero la medicina occidental se opuso y lo operó de un tumor en el corazón. No les voy a espolear el final, pero es bastante difícil la película, ¿no? Pero hay un choque de culturas bastante importante. Bueno, pongo un poquito, pero para que ustedes les haga una referencia, es muy recomendable, ¿no? Éramos ahí, tupan huete, en donde guay, amamos gato, oye, con la chambre, yo caí. Éramos ahí, tupan huete, en donde guay, ando caí, ay, ponete, aguillete, ericatura, Daiko pona ko jauh yang tembak ciko pelu trupi warga kuat yang direstira cira kulit kom aja. Éramos corapi. Bueno, yo se la recomiendo primero porque es de una directora argentina, y está muy bien hecho, la verdad que es fuerte. Bueno, seguimos. Recursos naturales. Es mucho, yo sé que siempre tengo como mucha información, pero yo creo Erika, sí, ¿te parece ir como tipo medio redondeando y después como conversamos un poco entre todos? sí, Digo, porque obviamente es un montón de material y creo que te esforzaste como un montón, pero si te parece también un poco para darte descanso y después podemos ir conversando sobre todas las cuestiones que planteaste, que ya tipo son un montón.
Entonces... Sí. Bueno, por eso, determinar esto que les decía, los recursos naturales, obviamente que acá están los poderes económicos, ¿no? Acá están las empresas extractivistas, y esto se avasalla en forma profunda, ¿no? Hay un mecanismo que tiene que existir de consulta previa, libre, informada, de buena fe, que no se cumple. Sobre todo un estudio de impacto ambiental frente a cualquier obra que se tenga que hacer, ¿sí? que afecte estos territorios ancestrales. Pero bueno, esto está en todas las declaraciones que la Argentina ha suscrito, pero no se cumple, ¿sí? O sea, es muy difícil toda esta cuestión. Bueno, el caso de la Cajonat se los dejo como un caso que realmente, si uno quiere estudiar el tema, aprende un montón, pero lo importante a mí me parece que en 6 años el Estado argentino tiene que devolver o delimitar, demarcar 400.000 hectáreas en el departamento de Rivadavia de Salta a favor de 132 comunidades indígenas. Miren, no es moco de pavo, o sea, 400.000 hectáreas, ¿sí? En el límite con Bolivia y con Paraguay. Y otra cosa que es fundamental para este seminario es que por primera vez dota de contenido al artículo 26, ¿no? de la Convención Americana, que habla de los derechos económicos, sociales y culturales, lo trabaja en forma autónoma al derecho al medio ambiente sano, el derecho a la alimentación adecuada, el derecho al agua y el derecho a la participación en la vida cultural, ¿sí? Y trabaja esos 4 derechos en interdependencia. Yo se los recomiendo, es un fallo largo, como siempre, todos los fallos de la Corte Interamericana, pero se los puedo poner, bueno, lo tienen a disposición, ¿no? Pero bueno, la justiciabilidad autónoma de los DECA aparece a partir del caso de cesantes y sobre todo Lagos del Campo versus Perú, y también Hernández contra Argentina. Bueno, en el caso de la mujer indígena, los conceptos claves que más o menos habíamos planteado, ¿sí? Y esta cuestión de las tensiones que se pueden generar, que es esto que estaba planteando como pregunta inicial, ¿no? ¿Es el reconocimiento de derechos culturales de una comunidad un retroceso para el derecho de las mujeres? Hay una autora que es neozelandesa, ya falleció, Susan Moller-Oaken, que pregunta eso. ¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres? Y ella estudia a las mujeres islámicas que estaban en un régimen de poligamia, que se trasladaron a París en los 80. Cuando se las entrevistó, estar en un departamento, todas conviviendo con todos los hijos, bueno, generaba cantidad de problemas. Ella concluye en que es mejor que esas culturas desaparezcan frente a la cultura nacional menos sexista. Igualmente yo eso lo critico porque es una idea, digamos, maternalista de salvar a las mujeres del tercer mundo, bueno, como dice Karina Vidaseca, que es hacer como una especie digamos, de sensacionalismo, ¿no? Del matrimonio forzado, poligamia. Bueno, ya que les he traído algunos videitos de un caso que fue paradigmático, resuelto por el Comité de Derechos Humanos de 2018, de unas mujeres que quedaron encarceladas por usar el niqab, ¿no? Que es el velo que se ven los ojos, ¿no? Pero bueno, lo pasamos de largo. Y obviamente que esta pregunta que siempre aparece, es decir, distintas preguntas que hace una antropóloga respecto del tema de la cultura, ¿no? ¿A qué intereses sirven las costumbres tradicionales y a quiénes perjudica? ¿Por qué algunas costumbres son de una manera y otras se mantienen o recuperan? ¿Y por quiénes? ¿Quiénes se benefician con los cambios en la práctica cultural? ¿Quiénes son con el mantenimiento del statu quo? ¿Quiénes están fluyendo en la dinámica y la dirección interna del cambio cultural, ¿no? Bueno, acá están todas estas cuestiones de poder, ¿no? Después, obviamente, les traje algunas cuestiones de mutilación genital femenina, que se dan en los países, sobre todo africanos y asiáticos, y recomendaciones, ¿no? Sobre este tema que son interesantes, que la vida de Waris Dirie, yo la sigo por Instagram, que Waris Dirie es, digamos, una somalí que se fue a los 13 años por el desierto, se logró escapar a Londres, y que fue descubierta por un fotógrafo de la revista Vogue, y terminó siendo modelo, y finalmente habló en una entrevista de la mutilación genital femenina que había sufrido a los 4 años. Hay otra película que transcurre en Burkina Faso, que es Muladé, que también se las recomiendo,
que habla de muladé, significa derecho de asilo, es decir, como evitar esa circuncisión de una mujer que había perdido 2 hijas con la mutilación y a la tercera la había dejado. Y el caso de Deca es un caso real en 2018, que también fue la primera vez que en Somalia se investigó una muerte de una niña de 10 años que sufrió una hemorragia por ese proceso de purificación. Pero bueno, en este tema es un tema que es bastante interesante. Bueno, Segato obviamente que critica también desde la perspectiva latinoamericana, porque obviamente nosotros tenemos un feminicidio cada cuánto, 24 o 26 horas, o sea que en realidad en Occidente también hay que revisar una serie de prácticas y cambiar patrones socioculturales de conducta que posibilitan o que promueven este tipo de violencia, ¿no? Después había traído también el tema de las viudas de la India, ¿no? Lo que es el sati, y toda la tarea dentro del ámbito de Naciones Unidas de la doctora Guidi, y algunas películas recomendadas, ¿no? Agua, o por ejemplo Padman, que es una historia real de un hombre que creó las toallitas femeninas de bajo costo en la India tradicional, ¿no? En América Latina, como decimos, acá hay que salirse de un debate así polarizado y focalizarse en la historia, las experiencias de las mujeres indígenas organizadas, ¿no? Y salirse de esa polarización entre el universalismo liberal, que en nombre de la igualdad niega el derecho a la equidad, y de ese relativismo cultural, que en nombre del derecho a la diferencia justifica la exclusión y marginación de las mujeres. Acá, bueno, obviamente, dentro de los derechos individuales de las mujeres aparecen todos los 10 instrumentos de Naciones Unidas, sobre todo ubicándonos en la CEDAW, que a partir de la observación 1992 aclara que la discriminación es fuente de violencia, porque no aparece ninguna palabra referida a la violencia, y la obligación de Argentina de presentar informes cada 4 años. En el último informe que presentó en el 2016, el Comité CEDAW marcó la preocupación de la situación de las mujeres indígenas. En el ámbito interamericano también tenemos los distintos instrumentos, y en particular en materia de derechos de las mujeres, o el derecho a vivir una vida sin violencias, es la Convención de Belém do Pará, que va a crear ese mecanismo de seguimiento, ¿no? de carácter bilateral, que va a tener una serie de indicadores, ¿no? Donde la Argentina tiene que presentar, bueno, cuál es la legislación, los planes nacionales, el acceso a la justicia, si hay refugios y demás. A su vez, la ley del 2009, la ley contra protección integral contra la violencia, también va a tomar en cuenta, pero hay algo que es particular, no tiene a la mujer indígena. O sea, hay una sujeta que no aparece. Y en el plan de acción que se hizo en el 2017-2019, tampoco aparece la mujer indígena, ¿sí? La conferencia de Beijing es la que marca por primera vez una separación, digamos, de las mujeres indígenas, que a partir de allí crean su propio foro internacional de mujeres indígenas del sur global y de distintas latitudes, que se unen y que comparten una historia de subyugación. Entonces ellas se apartan de la declaración y permiten crear sus propias luchas y reclamos. Y hay una serie de encuentros feministas que se fueron realizando en Latinoamérica y el Caribe, de mujeres también afrodescendientes e indígenas, y el último que se hizo fue el encuentro de FLAC, que se realizó el año pasado, en forma virtual, y bueno, y el encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, bisexuales y binarias, que se hizo el año pasado, que se cambió el nombre del encuentro a raíz de una votación que se hizo en el 34 encuentro, que se hizo en forma virtual y que estuvo súper bueno, ¿sí? Hasta ahí no hablo más, porque ahí tenía el análisis del caso, pero bueno, corto acá, y quedo disculpen porque es un tema bastante largo, perdón.